La carta de María llegó a manos de Sor Catalina en un martes lluvioso de octubre. Las gotas golpeaban contra las ventanas del convento como si quisieran entrar, como si buscaran calor en un lugar que había permanecido casi inmutable durante décadas. La abadesa estaba en su oficina revisando las cuentas mensuales de la institución cuando la hermana Francisca tocó a la puerta. «Madre, llegó correspondencia sin remitente», dijo la joven monja, extendiéndole un sobre blanco. Sor Catalina reconoció la letra inmediatamente. Sus manos temblaron ligeramente mientras lo abría. No era la primera carta. A lo largo de los últimos meses había recibido 3, pero esta era diferente, más larga, más detallada. Como si María finalmente se sintiera lo suficientemente segura para revelar lo que había sucedido después de ese día en las catacumbas. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto. Queremos saber en qué parte de México estás viendo esta historia. ¿Estás en Mazatlán, en la Ciudad de México, en Culiacán? Déjanos un comentario. Ahora, continuemos con la historia de María. La carta contenía detalles que Sor Catalina nunca había imaginado. María escribía sobre sus primeros días bajo protección, sobre los interrogatorios interminables con los federales, sobre las noches en que despertaba gritando, reviviendo momentos de su pasado que no podía escapar. María había sido colocada en una casa segura en Coyoacán, un barrio residencial de la Ciudad de México, donde los agentes federales creían que podría pasar desapercibida. La casa era anodina, un inmueble de 2 pisos con jardín trasero, pintado de un color beige que no llamaba la atención. Nada en ella sugería que albergaba el testigo más importante de un caso que estremecía a toda la República. Sus primeros días fueron los más difíciles. Después de 16 años en el convento, viviendo una vida de contemplación y oración, María se encontraba de repente rodeada de agentes federales, de grabadoras de audio, de carpetas llenas de fotografías de personas que ella había conocido. Personas que ahora estaban siendo investigadas gracias a su testimonio. El agente a cargo se llamaba Roberto Mendoza. Tenía 52 años, ojos cansados que reflejaban 20 años de trabajo en la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado. Desde el primer día, Mendoza fue claro con María. Su seguridad dependía de su utilidad. Mientras tuviera información valiosa, sería protegida. Cuando ya no tuviera nada más que dar, su valor disminuiría. «Entiendo que estás asustada», le dijo Mendoza en su primer interrogatorio formal. «Pero necesito que entiendas algo también. El cartel no va a simplemente dejar esto. Habrá intentos. Algunos serán de sicarios directos. Otros serán más sutiles. Infiltración de tu seguridad, corrupción de oficiales, amenazas contra personas que amas». María no respondió. Ya sabía todo eso. Lo había sabido desde el momento en que decidió hacer la llamada al periodista. «¿Hay alguien en el convento que te importe?», continuó Mendoza. «Alguien que el cartel pudiera usar como palanca». «Sor Catalina», dijo María, «la abadesa, pero ella también será protegida, ¿verdad?». Mendoza asintió. «Ya lo está. Tenemos agentes vigilando el convento, pero serán discretos. No queremos alertar a los residentes sobre la situación». Lo que Mendoza no le dijo a María era que 2 agentes ya habían sido infiltrados en la seguridad del convento, y que uno de ellos estaba siendo monitoreado porque había recibido una transferencia bancaria de una cuenta vinculada al cartel de Sinaloa. Durante las primeras semanas, María pasaba entre 8 y 10 horas diarias en sesiones de debriefing. Los agentes federales querían todo: nombres, fechas, montos, operaciones, conexiones políticas, socios internacionales. María conocía mucho de esto porque había sido la contadora. Había manejado los números que hacían que toda la máquina funcionara.
pero había cosas que no sabía, o que sabía, pero no podía probar sin acceso a los documentos que estaban ahora bajo custodia de la Fiscalía. Documentos que se suponía había encontrado en el sótano del convento, pero que en realidad ella había mantenido en múltiples ubicaciones, enviando pistas a los agentes de forma estratégica. La razón era simple. Mientras más información tuviera que dar lentamente, más tiempo estaría bajo protección. Porque una vez que hubiera contado todo, una vez que ya no fuera útil, ¿qué pasaría con ella? Fue durante la tercera semana cuando llegó el primer ataque. Era una noche tranquila en Coyoacán. María estaba en el segundo piso de la casa segura, en una habitación pequeña donde le habían permitido instalar un pequeño altar. Fotos de santos, una vela, el crucifijo que Sor Catalina le había dado cuando se fue. Alrededor de las 2 de la mañana, escuchó el sonido de cristal rompiéndose en la planta baja. Luego, gritos, disparos. Los agentes federales que dormían en la casa respondieron inmediatamente. Había 4 agentes, 2 en el primer piso, 2 fuera en un vehículo. María fue sacada de la cama por uno de los agentes femeninos, la agente Silva, y llevada a un cuarto de seguridad en el sótano que María no sabía que existía. «No te muevas, no hagas ruido», susurró Silva. «Vamos a resolver esto». Arriba, el tiroteo duró casi 15 minutos. Era caótico, intenso y real. María se quedó en la oscuridad del sótano, rezando silenciosamente, esperando saber si saldría viva de esa noche. Cuando finalmente todo se quedó en silencio, la agente Silva regresó. 2 sicarios, ambos eliminados. Uno de nuestros agentes está herido, pero vivirá. La seguridad del perímetro funcionó. No llegaron hasta ti. Pero habían llegado cerca, muy cerca. Y María supo en ese momento que la vida que había dejado atrás, el cartel que ella creía que podía dejar con solo confesar, estaba determinado a reclamarla o a matarla. Después del primer ataque, la seguridad se intensificó. María fue trasladada a una casa diferente, esta vez en las afueras de la Ciudad de México, en una zona rural cerca de Cuautitlán. La nueva casa era más aislada, rodeada de bosques, con acceso controlado por solo una carretera. Pero el aislamiento también era una forma de prisión. María pasaba sus días leyendo, rezando, mirando por las ventanas. No podía salir, no podía comunicarse con nadie. Sus únicas interacciones eran con los agentes federales y con un psicólogo que la Fiscalía había asignado para ayudarla a procesar el trauma. El psicólogo se llamaba Dr. Ramírez. Tenía 60 años, cabello gris y una manera tranquila de hablar que recordaba a María a los sacerdotes que había conocido. Durante sus sesiones, que ocurrían una vez a la semana, el doctor Ramírez le hacía preguntas sobre su culpa, sobre su miedo, sobre lo que la había llevado a tomar la decisión de convertirse en testigo. ¿Se arrepiente?, preguntó el doctor Ramírez durante una sesión. ¿De qué exactamente?, respondió María. ¿De trabajar para el cartel? Sí. ¿De robar el dinero? No, en realidad. Era dinero que había sido robado primero de familias, de comunidades destruidas por la droga. ¿De convertirme en testigo? Todavía no lo sé. ¿Por qué no lo sabe? Porque aún no sé si cambiar algo. Los que yo he delatado serán reemplazados. Las operaciones continuarán. El dinero seguirá fluyendo. Pero al menos, durante un tiempo, habrá caos. Durante un tiempo, tendrán que reorganizarse. Y quizás, solo quizás, eso salve algunas vidas. El doctor Ramírez anotó algo en su libreta. María había leído sobre casos como el suyo, testigos protegidos. Muchos de ellos terminaban suicidándose, otros desaparecían de la custodia federal, algunos eran asesinados cuando la protección fallaba. Era un futuro sombrío el que María contemplaba,
pero mientras miraba por la ventana de la casa segura, observando cómo caía la lluvia sobre los árboles de pino que rodeaban la propiedad, sentía que al menos había hecho algo. Había roto el silencio. Había dejado un registro de la verdad, aunque fuera imperfecta. Mientras tanto, en el convento de San Francisco en Mazatlán, Sor Catalina enfrentaba sus propias complicaciones. Los investigadores federales habían comenzado a hacer preguntas más agresivas, no solo sobre María, sino sobre la abadesa misma. ¿Cuánto tiempo llevas en el convento? ¿Cuál es tu historia personal? ¿Sabías que María estaba ocultando dinero? Sor Catalina respondía con la calma que caracterizaba a alguien que no tenía nada que perder. Porque en realidad, a su edad, con toda una vida ya vivida, ¿qué más podían hacerle? Lo que sí la preocupaba era el convento en sí, el lugar que había sido su hogar durante 23 años, las otras monjas que confiaban en ella, el lugar donde muchas mujeres, como María, habían venido a buscar paz. Un día, mientras revisaba los registros financieros del convento, Sor Catalina notó algo extraño. Hubo una transferencia bancaria importante, 5 años atrás. Dinero que había llegado de una fuente anónima. La cantidad, exactamente 100,000 pesos. Sor Catalina revisó los registros manuales del convento de ese periodo. 5 años atrás, María había estado aquí, y la abadesa recordaba el momento específico. María había pedido permiso para salir del convento durante una tarde, diciendo que necesitaba hacer una diligencia personal en la ciudad. Había regresado 3 horas después, con los ojos rojos de llorar. En ese momento, Sor Catalina no había hecho preguntas, pero ahora, revisando los registros, comprendía. María había estado colocando dinero en diferentes lugares, asegurando su futuro, preparándose para el momento en que todo colapsara. La abadesa no informó esto a los investigadores federales. Simplemente lo anotó en su diario personal y continuó con sus deberes. Después del segundo intento de ataque, esta vez contra una de las casas seguras en Querétaro, donde los federales estaban considerando trasladar a María, el agente Mendoza se dio cuenta de algo preocupante. Había una fuga en la seguridad. Alguien dentro del sistema federal estaba filtrando la ubicación de María. Se llevó a cabo una investigación interna. Los resultados fueron perturbadores. 3 agentes federales, 2 de la policía local y un oficial de mayor rango en la fiscalía habían sido identificados como posibles colaboradores del cartel. El cartel había estado pagándoles para que revelaran la ubicación de María, para que sabotearan su protección. Mendoza fue directo al procurador. «Necesitamos sacar a María del país», dijo. «La seguridad doméstica está comprometida». «¿Al extranjero?», preguntó el procurador. «A Canadá. Tenemos un acuerdo con la RCMP, la policía montada. Ella testificará de manera remota en los juicios. Será más seguro». Pero María se rehusó. Cuando Mendoza le presentó la opción, ella simplemente dijo no. «¿Por qué no?», preguntó Mendoza. «Es la opción más segura». «Porque aquí es donde está el problema», respondió María. «Mi país está siendo destruido desde dentro. Si me voy, nunca sabré si mi testimonio importó. Nunca sabré si cambió algo. Necesito estar aquí. Necesito ver los juicios. Necesito que los perpetradores me vean. Necesito que sepan por qué los reporté». Mendoza respiró profundamente. En sus 20 años de trabajar en protección de testigos, raramente había visto tanta determinación. La mayoría de las personas bajo protección querían desaparecer lo más rápido posible. María quería permanecer, confrontar su pasado. «Está bien», finalmente dijo Mendoza, «pero vamos a aumentar la seguridad, significativamente». María fue trasladada a una instalación federal mucho más segura, ubicada en un complejo de seguridad en las afueras de Ciudad de México, cerca de Santa Fe. El lugar era una fortaleza.
muros de concreto de 3 metros de altura, vigilancia de circuito cerrado, personal de seguridad entrenado militarmente. Fue aquí donde María pasó los siguientes 3 meses, mientras los preparativos para los juicios se llevaban a cabo. Los casos comenzarían en 6 meses. Habría múltiples juicios para múltiples acusados. Ella testificaría en 5 de ellos. Durante este tiempo, María también recibía reportes sobre lo que estaba sucediendo en el mundo del cartel. Las primeras detenciones de los intermediarios financieros, la congelación de cuentas bancarias, la incautación de propiedades. Lo que no sabía era que el jefe del cartel, el hombre que la había mandado a buscar, había sido detenido hace 2 meses en un operativo conjunto entre la Fiscalía Federal y el Ejército Mexicano. El arresto había sido mantenido en secreto hasta que se aseguraran de que su detención no comprometería investigaciones en curso. Cuando Mendoza finalmente le dijo esto a María, ella no reaccionó como él esperaba. No saltó de alegría, no sonrió. Simplemente asintió, como si ya lo supiera, como si ya lo hubiera sentido. ¿Lo sabías?, preguntó Mendoza. Lo intuía, respondió María. Después de cierto punto, toda esta estructura comienza a desmoronarse. Las cosas que sostenían todo en lugar comienzan a fallar. Es como ver un edificio siendo demolido desde adentro. Al principio no ves los daños estructurales, pero después de un tiempo sabes que va a colapsar. Los primeros juicios comenzaron en marzo, casi un año después de que María hiciera la llamada al periodista. Fueron juicios históricos. El Ministerio Público presentó evidencia de operaciones del cartel que abarcaban más de una década, documentos financieros, testimonios de víctimas y en el corazón de todo, María, testificando detrás de un biombo de protección, su voz alterada electrónicamente para proteger su identidad. Aunque su identidad era un secreto a nivel nacional, todos sabían quién era. La monja que robó al cartel, la testigo protegida, la mujer que se atrevió a levantarse contra todo. Los acusados la miraban con una mezcla de furia, incredulidad y algo que podría haber sido respeto. Ella había trabajado para ellos, había conocido sus secretos y ahora estaba destruyendo todo lo que habían construido. Durante el testimonio de María, el abogado defensor intentó desacreditarla. Sacó a relucir su pasado, sus años trabajando para el cartel, sus propios crímenes financieros. ¿No es verdad que usted misma cometió fraude?, preguntó el abogado. Sí, respondió María calmadamente, que desviló millones de pesos. Ah, sí. ¿Qué hizo esto mientras fingía ser una devota monja en un convento? Sí. El abogado pareció confundido. Esperaba que María se defendiera, que negara, pero ella no lo hizo. ¿Por qué no niega estas acusaciones?, preguntó el abogado. Porque negarlas sería agregar mentiras a mi confesión, respondió María. Ya he mentido suficiente en mi vida. He visto suficiente daño causado por mentiras. Reconozco mis crímenes. Estoy aquí para hablar de los de ellos. El juez intervino. Continúe con sus preguntas, abogado. Pero el daño ya estaba hecho. Los periodistas en la sala del tribunal ya estaban escribiendo sus artículos. Testigo admite crímenes propios, pero no retrocede. La verdad incómoda en el juicio del cartel. Pasaban los meses. Los juicios continuaban. Algunos acusados fueron condenados, otros fueron liberados por falta de evidencia, aunque la fiscalía apelaba cada veredicto. María observaba todo desde su ubicación segura, a través de videoconferencias encriptadas. Veía cómo el sistema de justicia mexicano, por todas sus fallas, finalmente estaba haciendo algo. Estaba responsabilizando a los poderosos, pero también vio cómo el cartel se reorganizaba. Nuevos líderes emergieron, nuevas operaciones comenzaron, el dinero continuó fluyendo, la droga continuó siendo traficada, el ciclo de violencia continuó.
Era deprimente en muchos aspectos, pero María sabía que esto era la realidad. Una guerra contra el crimen organizado no se gana en un día o en un año. Se gana lentamente, a través de pequeñas victorias, a través de la acumulación de consecuencias. 18 meses después de que María comenzara su vida bajo protección, fue aprobada una transferencia a un programa internacional de protección de testigos. Ella sería reubicada en Canadá, no de forma permanente, sino de forma temporal. Viviría allí durante 2 años, mientras continuaba testificando en casos a distancia. La noche antes de su salida, María escribió otra carta a Sor Catalina. Fue más personal que las anteriores. Madre, mañana me voy. No sé cuándo o si regresaré alguna vez, pero quería que supieras que todo lo que aprendí en el convento me ha acompañado. Cada oración que recité, cada servicio que realicé, cada momento de silencio, todo eso me dio la fortaleza para hacer esto. No creo que sea inocente, no creo que Dios me haya perdonado por todo lo que hice, pero creo que estoy tratando de ser mejor. Creo que estoy tratando de limpiar el daño que causé. Te amo, madre, y siempre llevaré el convento en mi corazón. La carta fue entregada 3 semanas después, transportada a través de canales seguros por un amigo que Mendoza de confiaba. Cuando Sor Catalina la leyó, lloró. Fue la única vez en meses que permitió que sus emociones salieran a la superficie. Las otras monjas la encontraron en la capilla, arrodillada, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Mientras María estaba en Canadá, comenzó a procesar lo que había sucedido. En Vancouver, vivía en un apartamento pequeño en el barrio de Kitsilano. Tenía una nueva identidad, tenía un trabajo en una oficina de contabilidad, donde nadie sabía quién era realmente. Pero la verdad es que nadie puede realmente desaparecer. María encontraba gente que la reconocía, personas que leían artículos sobre los juicios, periodistas que trataban de localizarla. Una reportera de investigación de la CBC, la Corporación de Radiodifusión Canadiense, eventualmente localizó su departamento. Fue valiente, o quizás desesperada. Llamó a la puerta una noche lluviosa. María no abrió la puerta, pero habló a través de ella. «¿Qué quieres?», preguntó. «Quiero tu historia», respondió la reportera. «La verdadera historia. No los resúmenes que los medios de comunicación han contado. Tu verdadera historia». Después de considerarlo, María invitó a la reportera a entrar. Pasaron 3 horas hablando. La reportera grabó la conversación. Tomó notas. Hizo preguntas difíciles. Al final, María le dijo algo que después se convirtió en el titular del documental que la CBC produjo 6 meses después. «Yo no soy una heroína. Soy una mujer que cometió muchos errores, que trabajó para hombres malos, que robó dinero. Pero también soy una mujer que decidió, en un momento, que el silencio ya no era una opción, que la verdad, aunque sea incómoda, es mejor que la comodidad de la mentira. Y si mi historia inspira a otra persona a hacer lo mismo, entonces tal vez todo esto significó algo». El documental de la CBC, titulado La monja, una historia de redención en el cartel, fue transmitido en septiembre, casi 2 años después de que María se fuera de México. Se volvió viral. Fue visto por millones de personas en todo el mundo. En México fue particularmente impactante. Sor Catalina vio el documental en la sala común del convento junto con algunas de las otras monjas. No dijo nada mientras lo veía. Solo escuchó la voz de María, alterada pero reconocible. Observó cómo María explicaba su viaje desde ser una mujer rota a una monja y luego a un testigo federal. Cuando terminó, una de las monjas más jóvenes, hermana Isabel, preguntó: «¿Esa era hermana María?». «Sí», respondió Sor Catalina, «esa era ella». «¿Crees que hizo lo correcto?».
Sor Catalina consideró la pregunta durante un largo momento. Creo que hizo lo que su conciencia le pidió que hiciera, y eso, en últimas, es lo único que podemos pedir de cualquiera. Después del documental, la vida de María cambió nuevamente. Recibió invitaciones para hablar en universidades, conferencias sobre justicia y organizaciones de derechos humanos. Ella aceptó algunas. En una conferencia en Toronto, María habló frente a cientos de estudiantes de derecho. Les dijo: «El sistema de justicia no es perfecto, pero es lo que tenemos. Y si suficientes personas dentro del sistema se niegan a ser cómplices del crimen, si suficientes personas se atreven a contar la verdad, entonces quizás podemos crear un sistema mejor. No es garantizado, pero es posible». Una de las estudiantes, una joven de 17 años de Puebla que estaba estudiando en Canadá, se acercó a María después de su charla. «Mi tía fue asesinada por el cartel», dijo la estudiante. Ella era periodista, investigaba desapariciones en Guerrero, y un día desapareció ella también. Hace 5 años, todavía no sabemos dónde está su cuerpo. María la abrazó. No tenía palabras de consuelo. No hay palabras de consuelo para eso, pero pudo ofrecerle su presencia, su solidaridad, la comprensión de alguien que también había estado en la sombra del cartel. Después de 2 años en Canadá, María fue trasladada de nuevo, esta vez a España, a la ciudad de Barcelona. El programa de protección de testigos se estaba tornando más complicado. El cartel había contratado a sicarios internacionales para encontrarla. Había ofertas de dinero, había intentos de corrupción de nuevos agentes federales mexicanos que podrían haber compartido información. En Barcelona, María vivía bajo un nuevo nombre. Trabajaba en una pequeña empresa de consultoría financiera. Tenía un pequeño apartamento en el barrio de Gracia, pero la soledad era profunda. Ella no podía tener amigos cercanos, no podía revelar quién era realmente. La gente que la rodeaba no sabía por qué su compañera de trabajo a veces desaparecía por semanas, por razones que ella nunca explicaba completamente. Durante la noche, María a menudo caminaba sola por las calles de Barcelona, se sentaba en parques frente a la Sagrada Familia y rezaba. No siempre eran oraciones de agradecimiento, a menudo eran oraciones de dolor, de arrepentimiento, de añoranza por una vida diferente. En una de estas noches, mientras caminaba por el barrio de Born, se cruzó con una procesión religiosa. Era el día de San Antonio, el santo patrón de los animales y los perdidos. María se quedó viéndola pasar, las velas, los cantos, los peregrinos. Se encontró llorando, sin razón aparente, o quizás con una razón muy clara, la nostalgia de un hogar que no podía regresar. Un convento en Mazatlán, donde una vieja abadesa probablemente rezaba por ella cada noche. Mientras María estaba en Barcelona, sucedió algo inesperado en México. El Procurador General de la República fue reemplazado. El nuevo procurador llegó con una agenda diferente. Comenzó a revisar los casos que su predecesor había perseguido, incluidos los casos en los que María había testificado. Algunos de los casos fueron desestimados en apelación. Otros fueron revisados con nuevas evidencias. Fue caótico, fue frustrante. Fue la realidad de vivir en un país donde el sistema de justicia estaba constantemente siendo politizado. Mendoza, que ahora era subdirector de la Fiscalía Especializada, contactó a María. «Tenemos un problema», le dijo por teléfono encriptado. «Algunos de los casos están siendo reabiertos. Algunos de los acusados pueden ser liberados. Los apelantes están argumentando que la evidencia fue obtenida ilegalmente, que tu testimonio fue coercionado». María escuchó en silencio. «¿Quieres decir que toda mi confesión fue en vano?», preguntó finalmente. «No dije eso», respondió Mendoza. «Dije que hay obstáculos, pero algunos de los otros casos están siendo reforzados con nueva evidencia.
Algunos de los acusados que pensábamos que podrían ser liberados han sido condenados nuevamente con base en investigaciones adicionales que se dispararon gracias a tu testimonio inicial. ¿Así que algunos ganamos? ¿Algunos pierden?, preguntó María. Es más complicado que eso, respondió Mendoza. Pero sí, en esencia, es un juego de ganadores y perdedores en el sistema de justicia. 5 años después de que María saliera de México, fue autorizada para regresar, no a vivir permanentemente, sino para una visita controlada. Los agentes federales creyeron que la amenaza había disminuido lo suficiente como para permitirle regresar al menos por un corto periodo. María no regresó a Mazatlán. Era demasiado arriesgado. Pero fue a la Ciudad de México, a la UNAM, donde fue invitada a dar una conferencia sobre ética, crimen organizado y el costo personal de la justicia. La audiencia estaba llena. Cientos de estudiantes, profesores, periodistas. María se paró en el podio, mirando las caras de personas que muchas de ellas habían crecido con historias sobre el cartel, sobre la violencia, sobre la corrupción. Hace 5 años y medio, comenzó, una mujer se atrevió a abandonar su vida y enfrentar a los hombres que la habían empleado. No fue valiente, no fue heroico, fue necesario. Fue el único acto que podía permitirle vivir con ella misma. He gastado los últimos 5 años en el exilio, en el programa de protección de testigos, viendo cómo algunos de los hombres que expuse son condenados y otros son liberados, viendo cómo el sistema falla a menudo, pero también viendo ocasionalmente que funciona. Lo que he aprendido es que la justicia no es un destino, es un proceso, y ese proceso requiere que personas comunes hagan cosas incómodas, que cuenten verdades difíciles, que se enfrenten a sus propios demonios. Si pueden hacer eso, si pueden comenzar ese proceso, entonces quizás, solo quizás, podemos construir un México diferente. Cuando María terminó, la audiencia se puso de pie. El aplauso fue ensordecedor. Después de la conferencia, María pidió permiso para pasar una noche en Mazatlán. Los agentes federales consultaron con sus superiores. Finalmente, fue autorizado, pero con protección cercana. María llegó al convento de San Francisco al atardecer. Sor Catalina estaba en la capilla, rezando. Cuando escuchó la voz de María llamándola, se giró lentamente, como si la tuviera en sus ojos cada día durante los últimos 5 años. Se abrazaron durante un tiempo largo. No hablaron. No era necesario. Finalmente, Sor Catalina dijo, «Vuelves como lo sabía que lo harías, finalmente». «¿Yo regresaría?», preguntó María. «El verdadero perdón siempre regresa al lugar donde comenzó», respondió Sor Catalina, «para cerrar el círculo». Esa noche, María y Sor Catalina se sentaron en el jardín del convento. Viendo cómo el sol se ponía sobre el Pacífico, hablaron sobre todo lo que había sucedido, sobre los juicios, sobre la vida en el exilio, sobre el documental, sobre Barcelona, sobre la conferencia que María había dado esa mañana. «¿Crees que cambió algo?», preguntó María. Sor Catalina consideró la pregunta. «Creo que cambiaste algo dentro de ti, y eso fue lo más importante. El mundo es lo que es, pero un alma redimida es un milagro pequeño pero real». Al día siguiente, María se fue de nuevo. Los agentes la llevaron al aeropuerto. Pero esta vez sabía que algo era diferente, que aunque no podía vivir en México permanentemente, al menos podía regresar a través de las puertas que ella misma había abierto. Los años siguientes trajeron más cambios en México. Un nuevo presidente fue elegido con una plataforma de cero tolerancia hacia el crimen organizado. Hubo una limpieza de la fiscalía. Nuevos casos fueron reabiertos. Los agentes corruptos fueron procesados. El cartel de Sinaloa,
El cartel que había empleado a María fue dividido después de que su máximo líder, el Chapo, fue extraditado a Estados Unidos. Nuevas organizaciones emergieron. La lucha continuó, pero algo en el sistema había cambiado. Y en el centro de todo, aunque no siempre visiblemente, estaba el testimonio de una mujer que alguna vez fue monja, que una vez fue contadora de un cartel, que finalmente decidió que la verdad valía más que su seguridad. 10 años después de que María abandonara el convento, fue publicada una biografía completa sobre su vida. Fue escrita por una autora mexicana llamada Alejandra Gómez, quien pasó 3 años entrevistando a María, a Sor Catalina, a agentes federales, a periodistas y a víctimas del cartel. El libro titulado Entre sombras y luz, la historia de María, se convirtió en un bestseller en México y América Latina. Fue traducido a 8 idiomas. Un productor de cine expresó interés en convertirlo en una película. Pero lo más importante para María no fue la fama o el reconocimiento, fue el cambio real que vio en su país. Más testigos comenzaron a venir hacia adelante. Más personas dentro del sistema criminal decidieron cooperar con las autoridades. No todos fueron perdonados, no todos fueron protegidos de manera igual. Pero lentamente la cultura de silencio comenzó a romperse. En el convento de San Francisco, la vida continuó como siempre. Las campanas sonaban cada mañana. Las monjas rezaban. Pero ahora, el convento era conocido en toda la nación como el lugar donde comenzó la historia de una mujer valiente. Los peregrinos venían de todas partes de México, queriendo ver el sótano donde supuestamente estaba escondido el dinero del cartel, queriendo rezar en la capilla donde María había rezado, queriendo entender cómo una persona podía cambiar tanto. Sor Catalina permitía que los visitantes entraran. No vendía tours, no comerciaba con la historia, simplemente abría las puertas y permitía que las personas vinieran a buscar lo que buscaban. En una ocasión, un joven sicario arrepentido llegó al convento. Pidió ver a la abadesa. Cuando fue traído a su oficina, le contó su historia, cómo había pasado 10 años en el cartel, cometiendo asesinatos, traficando drogas, aterrorizando a comunidades. «Leí sobre la hermana María», dijo el joven. «Leí su historia y pensé, si ella puede cambiar, si ella puede dejar todo atrás y confesarse, quizás yo también pueda». Sor Catalina lo escuchó y luego lo ayudó a conectarse con las autoridades. Ayudó a otro hombre a convertirse en testigo. María vivió el resto de su vida bajo una forma de protección. Nunca regresó a México de manera permanente, pero siguió visitando anualmente, cada vez un poco más libremente. Se casó, finalmente, con un abogado español que había conocido en Barcelona. Tuvieron 2 hijos. Los niños nunca supieron completamente quién era su madre, no hasta que fueron adultos. Cuando su hijo mayor cumplió 18 años, María le mostró toda la documentación. Los artículos periodísticos, el documental de la CBC, el libro, los videos de su testimonio en los juicios. «Mamá, ¿es esto real?», preguntó su hijo. «Es real», respondió María. «Es mi vida antes de ustedes, no es algo de lo que estoy orgullosa, pero es parte de quién soy». Su hijo la abrazó. «Estoy orgulloso de ti», dijo, «de todas formas». Sor Catalina vivió hasta los 92 años. Continuó dirigiendo el convento hasta que su salud se lo impidió. Pasó sus últimos años en una pequeña habitación en el 3er piso del convento, mirando hacia el mismo Pacífico que María había mirado hace tantos años. Una semana antes de morir, recibió una visita de María. Fue inesperada. María simplemente apareció en el convento, después de meses de planificar su viaje secretamente. Cuando Sor Catalina la vio, sonrió. «¿Viniste a despedirte?», preguntó la anciana. «¿Cómo sabías?», preguntó María. «Lo sentí»,
Sentí que nuestro círculo estaba a punto de cerrarse. Pasaron la última noche juntas, en la capilla del convento, rezando en silencio. No hablaron. No era necesario. Todo lo que tenían que decir ya había sido dicho a lo largo de los 16 años en que María había vivido allí, y en los 16 años posteriores en que ambas habían vivido con las consecuencias de una decisión valiente. Cuando María se fue al día siguiente, Sor Catalina le dijo: «Tu historia no ha terminado, pero ha llegado a un punto de reposo. Disfrútalo». 4 días después, Sor Catalina murió en su sueño. Miles de personas asistieron a su funeral, incluido el Procurador General de la República, incluida María. En el funeral, María no fue presentada públicamente. Permaneció entre la multitud, anónima, llorando a una mujer que le había dado una segunda oportunidad cuando nadie más la hubiera. Los años posteriores a la muerte de Sor Catalina fueron años de cierre y reflexión para María. El convento fue entregado a una nueva abadesa, una mujer más joven llamada Sor Patricia, que continuó la tradición del lugar como un refugio para mujeres que buscaban paz. María contribuyó anónimamente al mantenimiento del convento. Nunca reveló su identidad, pero se aseguró de que continuara siendo un lugar de sanación, como lo había sido para ella. El sótano del convento, donde el dinero del cartel una vez fue escondido, fue transformado en una biblioteca de paz, un lugar dedicado a víctimas del crimen organizado, con historias de personas cuyas vidas fueron destruidas por la violencia. Cuando María cumplió 60 años, se retiró de la vida pública. Pasó sus últimos años escribiendo, reflexionando y viajando con su familia. Visitaba a menudo a Sor Catalina, cuya tumba estaba en el cementerio del convento en Mazatlán. En una de estas visitas, poco antes de su muerte, María escribió en su diario: «He pasado la mayor parte de mi vida corriendo, primero desde el crimen, luego desde la justicia, finalmente hacia la redención. Pero la carrera ha terminado. Ahora estoy en paz, no con todo lo que hice, pero con quien me convertí después de hacerlo. Y eso, supongo, es lo más que una persona puede esperar, la oportunidad de ser mejor, incluso después de haber sido tan malo. Sor Catalina fue mi salvación, no porque ella me perdonara, sino porque me permitió perdonarme a mí misma.